El día de hoy hablaremos sobre las feministas y revolucionarias. Iniciamos con las socialistas en Yucatán. En marzo de 1915, por instrucciones de Venustiano Carranza, el general Salvador Alvarado llegó a Yucatán para asumir la gobernatura y, alentado por el ambiente progresista que encontró en el lugar, inmediatamente se dedicó a la tarea de reformar política, económica y socialmente a toda la entidad. Durante todo este proceso, el general Alvarado dio un importante impulso a la liberación de la mujer en la comunidad. Todas las actividades a favor del feminismo promovidas por el gobernador permitieron la organización de agrupaciones de mujeres en varias localidades del estado. Asimismo, dio empleo a las mujeres en la administración pública, mejoró las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas, disponiendo que dicho servicio fuera remunerado. Destinó grandes cantidades de dinero a la educación vocacional femenina. Legisló sobre relaciones familiares, incluyó el divorcio absoluto, y el 14 de mayo de ese mismo año reformó el artículo 597 del Código Civil del Estado para conceder a las mujeres solteras los mismos derechos que tenían los hombres para abandonar la casa paternal al cumplir los 21 años, si así lo deseaban. De igual manera expidió el reglamento sobre la práctica de la prostitución, a la cual le encontraba una justificación, argumentando que muchas mujeres habían tenido que iniciarse en esa actividad obligadas por las serias contradicciones sociales. Alvarado apoyó los movimientos feministas y permitió que en estos se discutieran su condición social y política. A raíz de lo anterior, convocó al primer Congreso Feminista, celebrado en el Teatro Peón Contreras de la ciudad Mérida, entre los días 13 y 16 de enero de 1916. En la convocatoria del Congreso se invitaba a asistir a todas las mujeres que tuvieran cuando menos estudios primarios. Con esta reunión se pretendía liberar a la mujer de la tutela social y de las tradiciones que la habían mantenido en un estado de sumisión. Dicho congreso fue presidido solamente por mujeres, entre las que destacaron Consuelo Zavala Castillo, Elvia Carrillo Puerto, Raquel Cicero y Candelaria Ruiz Patrón. Otras también, Rosa Torres González, Carmen Nereida Urcelay, Beatriz Peniche de Ponce, Dominga Castro Pastrana, Adriana Vadillo Rivas, Rosina Magaña, Amalia Gómez F. de Aguilar, Gregoria Montero de Alonso, Adolfina B. de Ávila, Consuelo Andrade, María Brito F., Isolina Pérez C., Candelaria Villanueva, Piedad Carrillo Gil, Fidelia González, Lucrecia Vadillo Rivas, Matilde Acevedo de Paullada, Natalia Medina de Colosi, Aurora Domínguez de Irigoyen, Carolina Falero de Sauri, Francisca Ávila Gutiérrez, Mercedes Gual de Castellanos, Martina Pereira, Rosario Rejón, Ana María Espinosa y Consuelo Ruz Morales, entre cientos de asistentes. Entre los temas que se discutieron en dicho congreso sobresalieron 4. El relativo a los medios sociales que se emplearían para manimutir a la mujer del yugo de las tradiciones, el referido a las funciones públicas que podrían y deberían desempeñar las mujeres a fin de transformarse en un elemento diligente de la sociedad, el alusivo al papel que deberían representar la escuela primaria en la reivindicación femenina y el relativo al que determinaría cuáles eran las artes y oficios que deberían fomentar y sostener el Estado con el fin de preparar a la mujer para integrarse al progreso social y económico. Entre las propuestas alcanzadas por las congresistas destacó la de reformar la Constitución local y federal para permitir que las mujeres mayores de 21 años pudieran ocupar cargos en el gobierno. Días después, la Junta Directiva publicó un informe sobre las conclusiones logradas y acordó que en todos los centros de cultura se haría campaña a favor de la igualdad entre las mujeres y los hombres para desarrollar las mismas ocupaciones. Asimismo, se gestionó ante el gobierno la modificación de la legislación, hasta esos momentos vigente, para otorgar a la mujer más libertad y más derechos con el fin de lograr mayores aspiraciones. Se apoyaría la enseñanza laica, se demandaría prohibir en los templos la enseñanza religiosa a los menores de 18 años. Se buscaría que la mujer tuviera un oficio para ganarse la vida
y se le prepararía para que cuando llegase el matrimonio conociera cuáles eran sus deberes y obligaciones. Se proponía la educación racional como método para llegar a la libertad completa, así como la supresión de la escuela tradicional. Finalmente, el Congreso señaló que debían abrirse las puertas a la mujer en todos los campos de acción social, pues intelectualmente no existía diferencia entre el hombre y la mujer, por lo que ambos serían considerados elementos regidores de la sociedad. Al considerar Alvarado que este encuentro no llegó a definir los problemas sociales y educativos de la mujer, convocó a un segundo congreso, el cual se realizó del 23 de noviembre al 2 de diciembre de 1916. Durante este evento, los temas que se discutieron fueron prácticamente los mismos que en el anterior, es decir, las luchas por las reivindicaciones políticas, económicas y sociales de la mujer. Las conclusiones más destacadas a las que se llegaron fueron las siguientes. La escuela primaria debía iniciar a la mujer en el aprendizaje de ocupaciones que habían sido exclusivas del hombre. En el divorcio voluntario se debía establecer que la educación de los hijos quedaría a cargo de la persona que los cónyuges designaran en el convenio. Que todo hombre, al contraer matrimonio, debería presentar un certificado médico que se acreditara que gozaba de cabal salud. Sobre el voto, se concluyó que estaría limitado a las mujeres mayores de 21 años siempre y cuando supieran leer y escribir. A raíz de la formación del Partido Socialista Obrero en 1916, que posteriormente se convertiría en Partido Socialista de Yucatán en 1917 y finalmente en Partido Socialista del Sureste en 1921, muchas de las mujeres arriba mencionadas participaron como miembros activos de dichas agrupaciones e incluso llegaron a alcanzar cargos públicos de importancia, como fue el caso de Elvia Carrillo Puerto. En la defensa del feminismo, y probablemente influenciado por los escritores socialistas, las disposiciones del gobierno alvaradista que dieron frutos en Yucatán se reflejaron poco tiempo después en los debates del Congreso Constituyente de Querétaro de 1916 a 1917. Consuelo Zavala Castillo nació en Mérida, Yucatán, en 1874. Estudió en el Instituto Literario de Niñas de ese estado, donde en 1897 se graduó como profesora de educación elemental y superior. Formó parte del cuerpo docente del instituto, llegando a ser una de las principales colaboradoras de la directora profesora Rita Cetina Gutiérrez. En 1902 fundó su propio colegio, donde continuó la línea pedagógica de la profesora Cetina, apegada a las normas de educación laica, científica y moderna. En 1912, el gobernador del estado, doctor Nicolás Cámara Valles, la designó para visitar escuelas en varios países de Europa, y el presidente Francisco I. Madero la comisionó en Francia para estudiar método de instrucción primaria y normal. En diciembre de 1914, a instancias del gobernador provisional, teniente coronel Eleuterio Ávila, asistió en representación de su estado a la quinta reunión del Congreso General Nacional de Educación Primaria, celebrado en Pachuca, Hidalgo. Intervino en el primer congreso feminista que se verificó en Mérida el del 13 al 16 de enero de 1916, con el cargo de presidenta de la comisión organizadora. En sus ponencias se manifestó en contra de la reglamentación de la enseñanza y a favor de la escuela racionalista por no haberse experimentado plenamente con tal método. Finalizó su participación en el Congreso Feminista con una declaración relativa a considerar que la mujer de Yucatán no estaba lo suficientemente preparada como para ocupar la gobernatura del estado. En el cincuentenario de la fundación de su plantel educativo, el 4 de septiembre de 1955, sus alumnas y exalumnas promovieron una colecta para obsequiarle una modesta casa en el suburbio de San Juan. En 1948 recibió la medalla Ignacio Manuel Altamirano. Murió en Mérida el 22 de junio de 1956. Elvia Carrillo Puerto nació en Motul, Yucatán, alrededor de 1896. En 1910 participó en el movimiento armado organizado en Valladolid contra el gobierno del estado. Propagandista en las poblaciones yucatecas de Acanch, Tizimín, Temax y Valladolid. En 1910 se unió al movimiento antireeleccionista. Se casó con Francisco Barroso.
Llevó a cabo una intensa campaña a favor de los derechos políticos de la mujer. En 1912 se trasladó a Motul, también Yucatán, donde fundó la primera organización feminista de campesinas que para 1913 fue considerada como la más importante por los numerosos contingentes que la integraban. Por tal motivo, sus enemigos calificaban a la agrupación de sufragista y bolchevique. Durante el gobierno del general Salvador Alvarado organizó grupos feministas, labor que siguió realizando durante y después de la gobernatura de su hermano Felipe, tanto en su estado natal como en la capital de la República. En 1919 viajó a la Ciudad de México, donde fundó la agrupación femenina denominada Liga Rita Cetina Gutiérrez, la cual también tuvo subdelegaciones en el estado de Yucatán. En 1921 regresó a su estado y el 18 de noviembre de 1923 resultó la primera mujer mexicana electa diputada al Congreso local por el Quinto Distrito, postulada por el Partido Socialista del Sureste. Desempeñó dos años dicho cargo, al que renunció debido a las amenazas de muerte que profirieron en su contra sus enemigos, quienes no aceptaban que hubiese derrotado a un hombre en las elecciones. Se refugió en la Ciudad de México y estuvo bajo la protección del secretario de Gobernación. En 1923 tomó parte en el Congreso Panamericano de Mujeres, celebrado en el Distrito Federal, que trató temas relativos al control de la natalidad, el niño, los derechos políticos y sociales de la mujer mexicana y sobre el amor libre, este último tema finalmente rechazado. En 1925 asistió al Congreso Femenino efectuado en su estado natal. En 1926 envió un extenso escrito a la Cámara de Diputados acompañado de millares de firmas de mujeres, donde solicitaba reformar el artículo 34 constitucional. En 1927 fundó la Liga Orientadora Socialista Femenina, que estuvo integrada por empleadas de la Secretaría de Agricultura y Fomento, en cuya dependencia prestó sus servicios. Logró sumar a esa liga a un grupo de mujeres campesinas del Distrito Federal. Los objetivos de la liga eran la atención al niño desamparado, a la mujer desvalida y a las madres solteras. Su labor recibió constantes críticas por parte de algunas mujeres y la sociedad feminista fue disuelta. En 1931 fundó la Liga de Acción Femenina, que desapareció en 1938 cuando se retiró de toda actividad colectiva. Realizó gestiones de manera individual, tendentes a lograr que les concedieran a las mujeres el derecho al voto y a la ciudadanía. Su labor no quedó trunca y el 6 de abril de 1952, el candidato de la presidencia de la República, Adolfo Ruiz Cortines, prometió otorgar esos derechos políticos a la mujer si llegaba a la primera magistratura, promesa que cumplió al asumir el cargo. El 22 de junio de ese mismo año se le reconoció como veterana de la Revolución durante el primero y segundo periodos y se le otorgó la condecoración al mérito revolucionario. Raquel Cicero nació en la ciudad de Mérida en 1882. Realizó sus estudios primarios en pequeñas escuelas particulares y oficiales. Posteriormente ingresó al Instituto Literario de Niñas, donde se graduó como profesora normalista en 1898. Desempeñó su profesión en varios establecimientos educativos de Yucatán y en el Instituto Literario de Niñas, donde impartió cátedras de aritmética razonada, lengua nacional y dibujo lineal. Directora de algunas escuelas de la entidad. Participó en los congresos pedagógicos y feministas que se organizaron durante el periodo gubernamental del general Salvador Alvarado. Fue miembro del Partido Socialista del Sureste. En noviembre de 1923 fue electa diputada local para cubrir los años de 1924 a 1925. Una de las primeras mujeres en ocupar dicho cargo en el estado, junto con Elvia Carrillo Puerto y Beatriz Peniche de Ponce. Después de la muerte de Felipe Carrillo Puerto, su labor legislativa fue hostigada por el gobierno del estado y por el propio Partido Socialista. A consecuencia de ello, se retiró de la política, dedicándose al magisterio. Murió en Mérida el 13 de marzo de 1949. En reconocimiento a sus servicios, el gobierno estatal instituyó una medalla que lleva su nombre y que se otorga a los maestros de la entidad con 30 años de servicio.
Rosa Torres González. Nació alrededor de 1896. Se incorporó al movimiento maderista el 18 de octubre de 1910. Realizó labores de propaganda revolucionaria. Militó bajo las órdenes de Juan Barragán, Rafael Montero Arteaga y José Ramírez Garrido. Operó en la región de Mérida, Yucatán. En febrero de 1913, a raíz del ascenso al poder de Victoriano Huerta, sirvió como espía de los constitucionalistas dentro de las fuerzas federales. Al estallar la rebelión de Abel Ortiz Argumedo en esa entidad, prestó sus servicios como enfermera en la columna militar comandada por el general Salvador Alvarado y en la colecta de alimentos para el ejército constitucionalista. Durante el gobierno de Alvarado trabajó como maestra en la escuela de niñas de la localidad de Santa Ana. Posteriormente dio clases en el jardín de niños anexo a la escuela normal. En septiembre de 1915 tomó parte activa en el primer congreso pedagógico. En enero de 1916 participó en el primer congreso feminista y en noviembre de 1916 representó a Herminia Galindo en el segundo congreso feminista, ambos celebrados en Mérida. Se desempeñó como propagandista en los partidos yucatecos de Motul, Chemax, Acancé. Participó en la primera conferencia panamericana de mujeres, celebrada en Baltimore, Maryland, en abril de 1922, en donde fue designada vicepresidenta de Norteamérica, de la recién formada Liga Panamericana para la Superación de la Mujer. Con este cargo invitó a organizaciones feministas de Cuba, México y Estados Unidos y solicitó a los gobernadores de los estados de la República Mexicana que enviaran representantes al Congreso Panamericano de Mujeres que se celebraría en México en mayo del siguiente año. Con Felipe Carrillo Puerto organizó la Oficina Latinoamericana de la Tercera Internacional, organización que pretendía vincular a las clases obreras de Rusia y México. En 1923, durante la administración de Carrillo Puerto, resultó electa regidora propietaria del Ayuntamiento de Mérida, por lo que se le consideró como la primera mujer en el país en ocupar un cargo de elección popular. En el desempeño de esta responsabilidad realizó una labor contra las tiendas de raya hasta conseguir abolirlas en el Estado. Junto con Elvia Carrillo Puerto apoyó la organización del sector femenil a través de las ligas feministas que llegaron a sumar 45 en marzo de 1923. La Liga Rita Cetina, a la que ambas pertenecían, llegó a organizar 55,000 trabajadoras. En noviembre de ese año, durante las sesiones del Congreso local, distribuyó entre los asistentes los folletos publicados por Margarita Schenger, referentes al control de la natalidad que el año anterior habían sido criticados en Mérida. Participó en varias organizaciones culturales, pedagógicas y políticas de arraigo en México. Entre ellas destacaron Pro Paz, Libertad y el Comité de las Américas de Guatemala en 1947. Beatriz Peniche de Ponce. Nació en la ciudad de Mérida, Yucatán, en 1897, donde realizó sus estudios primarios y superiores. En 1913 se graduó de maestra normalista en la escuela de Fidelia Cámara. Aficionada a la poesía, ese año colaboró en la revista Artes y Letras y posteriormente dirigió algunas secciones femeninas en la revista de Yucatán. Durante su juventud se dedicó al magisterio y al servicio y cuidado de bibliotecas hasta que contrajo matrimonio con el poeta y escritor Miguel Ponce Cázares. En 1915 participó en el primer congreso pedagógico efectuado en la ciudad de Mérida durante el gobierno preconstitucional del general Salvador Alvarado. Ese mismo año, Alvarado la nombró directora de la Biblioteca Central Estatal Manuel Cepeda Peraza. En 1916 intervino en la organización de los congresos feministas de la capital del estado. Posteriormente participó en el Congreso Internacional del Periodismo, en donde defendió los derechos políticos de la mujer. Miembro activo del Partido Socialista de Yucatán. En 1923, en las postrimerías de la administración de Felipe Carrillo Puerto, fue electa diputada al Congreso de Yucatán. Su labor legislativa, al igual que de sus compañeras Raquel de Cid y Elvia Carrillo Puerto, fue hostigada por el gobierno y por el Partido Socialista después del asesinato de Carrillo Puerto. Por este motivo se retiró de la política. Fundó la Sociedad Literaria Femenina Juana de Asbaje.
En 1951 se afilió a la Sociedad de Amigos del Teatro Público del Teatro. Publicó un libro titulado Lámpara Encendida, en el que recopiló sus poemas. Murió el 27 de noviembre de 1976 en la ciudad de Mérida. Candelaria Ruiz Patrón. Nació en Valladolid, Yucatán, en 1874. Cursó sus primeros estudios en Ciudad Natal y en el Instituto Literario de Niñas, en Mérida, donde se graduó de profesora de instrucción primaria, inferior y superior en 1889. Participó destacadamente en el primer Congreso Pedagógico, celebrado en Mérida del 11 al 15 de septiembre de 1915. Formó parte de la comisión que dictaminó favorablemente la implantación de la escuela racionalista. Durante su ponencia señaló que el feminismo no pretendía que las mujeres se impusieran a los hombres, sino que proponía la igualdad intelectual y el camino a seguir para llegar a esa igualdad basado en los principios del liberalismo. Fue directora de las escuelas Juárez y Martina Martín de Progreso y Josefa Ortiz de Domínguez, nocturna para obreros de Mérida. Se le distinguió con un diploma otorgado por el secretario de Educación Pública. Murió en 1932. Ahora vamos a ver debates en el Constituyente sobre la mujer. A raíz del triunfo militar de los constitucionalistas encabezados por el general Álvaro Obregón en la batalla de Celaya, Guanajuato, en abril de 1915, la División del Norte villista fue perdiendo control en la mayor parte del territorio mexicano, situación que motivó el reconocimiento de facto del gobierno de Estados Unidos al gobierno del primer jefe Venustiano Carranza, quien, para abril de 1916, entraba triunfante en la Ciudad de México. Con el fin de restablecer el orden y la paz en el país, y para elevar a preceptos constitucionales las reformas que se habían dictado durante los años de la lucha armada, en septiembre de ese año, Carranza convocó a un Congreso Constituyente en el cual los diputados electos en toda la República Mexicana desde el 1 de diciembre empezaron a discutir el proyecto de reformas a la Constitución de 1857 presentado por el primer jefe. En el transcurso de los debates de los constituyentes, el 12 de diciembre, la señora Hermila Galindo Acosta de Topete presentó una propuesta solicitando que se conceda voto a la mujer a fin de tener derecho para tomar participaciones en las elecciones de diputados. Esta fue turnada a la comisión respectiva y posteriormente la señorita Inés Malváez presentó también una iniciativa referente al voto femenino, misma que a su vez fue remitida a la Comisión de Constitución. El Congreso negó otorgarle el derecho de voto a la mujer, fundamentando su decisión en que las actividades de la mujer mexicana han estado restringidas tradicionalmente al hogar y a la familia, y no han desarrollado una conciencia política y no ven además la necesidad de participar en los asuntos públicos. Esto se demuestra en la ausencia de movimientos colectivos para este propósito. Hermila Galindo Acosta de Topete. Nació en la ciudad de Lerdo, Durango, el 29 de mayo de 1896. Estudió en Durango y en Chihuahua. Profesora de educación primaria. En 1908 hacía propaganda política entre sus alumnos atacando al gobierno de Porfirio Díaz y proponiendo cambios radicales en el país. Un año después hizo contacto con los seguidores del maderismo en Durango. Transcribió el discurso antiporfirista del abogado coahuilense Francisco Martínez Ortiz, que más adelante fue utilizado por los integrantes del Partido Democrático como propaganda. Radicó en la Ciudad de México desde 1911, donde trabajó como secretaria para el gobierno de Francisco I. Madero. Después de la Decena Trágica, se afilió a la lucha contra el gobierno de Victoriano Huerta. En 1914 recibió al ejército constitucionalista cuando entró a la Ciudad de México. Fue nombrada oradora del Club Abraham González y pronunció un discurso de bienvenida a Venustiano Carranza, en el que lo comparaba con Benito Juárez. Siguió al primer jefe a Veracruz y realizó para él campañas de propaganda. Fundó diversos clubes revolucionarios en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Impartió conferencias en La Habana contra la intervención norteamericana en asuntos internos de México. Fue comisionada para dar a conocer la doctrina Carranza. Fundó la revista Mujer Moderna.
En 1916 recibió del presidente de la República un diploma por sus méritos revolucionarios. En el Congreso Constituyente de Querétaro solicitó el sufragio femenino. Apoyó la candidatura de Pablo González en 1919. Después de la muerte de Carranza se retiró un tiempo de la política, pero siguió escribiendo libros y artículos. Fue la primera mujer mexicana congresista durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Publicó La doctrina Carranza y El acercamiento indo-latino. Inéditos dejó Consideraciones filosóficas y Carranza en su política internacional. Murió el 18 de agosto de 1954 en la Ciudad de México. Otras organizaciones feministas mexicanas. Pocos meses después de la promulgación de la Constitución de 1917, Venustiano Carranza, ya en calidad de presidente de la República, expidió la Ley de Relaciones Familiares en donde igualaba al hombre y a la mujer en el ámbito hogareño, al establecer que el marido y la mujer tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales. Por lo mismo, de común acuerdo arreglarán todo lo relativo a la educación y establecimientos de los hijos y a la administración de los bienes que a estos pertenezcan. Eso se incluye en el artículo 43. Con el fin de lograr la emancipación económica, social y política de la mujer, en 1919 se fundó el Consejo Feminista Mexicano o Consejo Nacional de Mujeres, en el cual demandaba igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, salario igual a trabajo igual, regeneración de las prostitutas, moralidad igual para ambos sexos, fundación de guarderías, dormitorios y comedores para las obreras y sus hijos, así como el derecho a votar y ser votada para cargos de elección popular. Su secretaria general fue Elena Torres y formaban la mesa directiva Evelyn Roy, María del Refugio García, María Teresa Sánchez y Estela Carrasco. A su vez, tenían como órgano de difusión la revista La Mujer, que aparecía quincenalmente y era dirigida por Julia Nava Ruiz Sánchez. En 1920 se celebró en Mérida, Yucatán, un Congreso Nacional de Obreras y Campesinas organizado por las anteriormente mencionadas, Elvia Carrillo Puerto y Florinda Lazos León. En dicho evento se pidieron derechos políticos para estos sectores, así como tierra y herramientas para las faenas rurales. En los debates de este Congreso, la Confederación Femenil Mexicana se expresó en los siguientes términos. El feminismo se caracteriza por su labor pro mujer, no importando que esa mujer sería rica, pobre, inteligente o impreparada, etc. La mujer feminista no mira al hombre como su enemigo, sino como su camarada y ambos deben actuar en un mismo plano con los mismos derechos y obligaciones. El feminismo trabaja por la elevación de la mujer. La tribuna del feminismo es muy amplia, está en los lugares privados y públicos, pero el feminismo adquiere mayor personalidad en los sindicatos femeninos donde la mujer cuenta con mayorías, no así en los sindicatos mixtos donde estar integrados por número mayor de hombres, estos tienen forzosamente que imponer su voluntad. Esto es muy humano y no se censura. Únicamente se trata de que la mujer estudie y resuelva sus problemas en grupos de personas que puedan comprenderla y apreciarla. Y por último tenemos a Julia Nava de Ruiz Sánchez. Nació en Galeana, Nuevo León, en 1883, hija de Jesús Nava y de Rosario Ortega. Graduada en la Escuela Especial para Maestros del Estado, directora de la Escuela de Tula, Tamaulipas, en 1900. Ahí contrajo matrimonio con José Ruiz Sánchez, radicada de la Ciudad de México. En 1909 realizó actividades contra el régimen de Porfirio Díaz. Con Dolores Jiménez y Muro, José María Bonilla, Antonio Gutiérrez y otros realizó labores de propaganda antireeleccionistas en Cuautla, Cuernavaca y otras poblaciones de Morelos. Fue amiga de la familia Cerdán. En 1910 colaboró con la fundación del Club Femenil Antireeleccionista Hijas de Cuauhtémoc. Participó en la redacción e impresión de propaganda revolucionaria, así como en la organización de las fuerzas maderistas. Trabajó como traductora y redactora en el Diario del Hogar. Tras la muerte de Francisco I. Madero redactó un manifiesto contra Victoriano Huerta, por lo cual fue aprendida. Conferencista y oradora, becada, hizo cursos en Europa, dirigió en México la Escuela de Enseñanza Doméstica, donde fundó las carreras de trabajadora social y auxiliar de enfermería, entre otras. Reconocida como veterana y legionaria por la Secretaría de Defensa Nacional, fundadora del Centro Feminista Mexicano, de la Unión Internacional de Madres y del Ateneo Mexicano y de Mujeres, entre otros.
Murió en la Ciudad de México el 2 de mayo de 1964. Pues es todo por hoy. Espero les haya agradado y pues nos vemos a la próxima.